CNM. Esto es una exigencia, si se dan cuenta, ¿no? Esto es lo que, con esto estamos tratando de garantizar competencia. Estos potenciales candidatos tendrían esa competencia, esa ejecutoria que se requeriría para ser miembro del CNM. Y el segundo elemento que hemos incorporado es el de no podrán ser miembros del CNM las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. Esta prohibición resulta aplicable aun cuando haya sido rehabilitado. Si se dan cuenta, es el texto, ¿no?, que se viene utilizando para garantizar que no tengamos gente que haya tenido estas circunstancias. Y finalmente, el no tener conflicto de intereses, que es una garantía importante que se debe saber desde el momento en que postula el candidato a ser miembro del CNM. Siguiente, por favor. Aquí quizás viene lo más importante para nuestro concepto. Si el miembro del CNM es un representante de institución, debemos garantizar que ha sido empoderado por la institución. Si ustedes se fijan en el actual diseño, dice, por ejemplo, un elegido por la Corte Suprema en votación secreta de la Sala Plena. La Sala Plena son 18 jueces y eligen a un representante. La pregunta es, ¿18 garantizan representatividad? O uno elegido por votación secreta de la Junta de Fiscales Supremos. 5 fiscales garantizan representatividad. Ese es el punto. Y como está en el ejemplo, el único miembro del CNM que era elegido por voto de toda su institución era el representante del Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque los representantes de los otros colegios profesionales hace no mucho cambiaron la forma de ser elegidos y se convirtió en una elección indirecta. Había una elección masiva y después había una elección indirecta. Entonces, en la práctica, el único que era representativo era el representante del Colegio de Abogados. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que todos los representantes, el del Poder Judicial, el de la Fiscalía, los de las universidades, los de los colegios profesionales y los de los organismos constitucionalmente autónomos, sean elegidos por voto directo, secreto, simultáneo y obligatorio de todos los miembros de la comunidad a la que representan. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, ahí el concepto de representante empoderado estaría bien materializado. Y eso, por lo tanto, le va a generar obligaciones a quien ha elegido a ese representante. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el que ha elegido a ese representante se obliga a que ese representante rinda cuentas ante la institución, y para eso las instituciones que lo han elegido deberían tener una comisión de evaluación y rendición de cuentas, que no ha existido en el actual diseño. Oye, yo te elijo, ríndeme cuentas, una vez al año, una vez cada 6 meses, o como se considere finalmente en las normas específicas, ¿no? Pero hay que garantizar que ese representante rinda cuenta ante sus representados. Obviamente será el canalizador, esta comisión de evaluación y rendición de cuentas canalizará las faltas administrativas, las calificará y las conducirá hacia el CNM, que es el que sanciona a sus miembros, o si es causa grave, infracción constitucional, delito en ejercicio de función, las pondrá en conocimiento, después de calificarlas, al Congreso de la República, como es actualmente. Siguiente, por favor. Y así como el representado debe rendir cuentas ante sus representantes y debe estar institucionalizada esta rendición de cuentas, también el que empodera tiene la capacidad de retirar ese empoderamiento.
Vale decir, debemos introducir la capacidad de revocatoria de la representación. Los representados no se sienten debidamente representados por ese representante, por lo tanto deben tener la capacidad de revocar. La fórmula puede ser por votación general no menor del 50% más uno de los votos válidos, de los que lo eligieron, y solicitada por un 25% de los miembros de la institución del Estado de organización de la sociedad civil que lo eligió, la misma que debe ser fundamentada y no debe ser probada. Esa regla, esa frase final también es típica de los procedimientos de revocatoria existentes. También puede ser vacado por sanción disciplinaria autocompositiva, vale decir, esto está en el artículo 11 de la Ley Orgánica del CNM, el mismo CNM puede vacar a alguno de sus miembros, como que lo ha hecho anteriormente, y la destitución por el Congreso de la República, que está normado por el 99, 100 y 157 de la Constitución. Acá lo importante y la novedad es la capacidad de revocarlo por parte de los mismos miembros que lo eligieron. Siguiente, por favor. Y esta es la última idea que forma parte de esta propuesta que vamos a hacer formalmente a la comisión, gracias a un oficio que nos ha hecho llegar la presidenta. Los procesos de elección y revocación de los miembros del CNM estarán a cargo de los organismos del sistema electoral de acuerdo con sus competencias. Hay quienes armamos el padrón electoral, hay quienes organizamos y hay quienes fiscalizamos, ¿no? RENIEC, OMPE y el jurado. Como verán, nosotros hemos querido respetar el concepto original del diseño, pero reconociendo que tenía algunas deficiencias, algunas vulnerabilidades, y hemos querido corregirlo con estas propuestas que estamos haciendo. Creemos que garantizar la probidad y la competencia del miembro del CNM no es otra cosa que monitorearlo. Monitorearlo significa que rinda cuentas y que pueda ser removido cuando la institución no se sienta representada por esa persona, ¿no? Esos creo que son los mecanismos que garantizan y redondean la perfección o el perfeccionamiento de este diseño institucional y evitarían que corruptos y personas malintencionadas entren al Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, doctor Irribaren. Damos la bienvenida al congresista Pedro Laechea, a la congresista Marisa Glave y al congresista Lucio Ávila. En el rol de oradores tenemos en primer lugar al congresista Lucio Ávila. Tenemos un acuerdo, congresista Lucio Ávila, de que los autores de los proyectos, en la medida de lo posible, participen del debate exponiendo sus ideas dentro de lo que corresponde. En ese sentido, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Colegas, buenas tardes. Mi propuesta de modificación de reforma constitucional que modifica el capítulo 9 de la Constitución para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, así como la nominación de jueces y fiscales, está basada en un criterio eminentemente meritocrático. Hemos podido observar, y eso sucede no solamente en la CNM, en la nominación de jueces y fiscales, sino en casi todas las instituciones en las que se nominan a los responsables a través de un comité, a través de una junta, a través de una asamblea, que muchas veces es elegido basado principalmente en criterios de tipo político. Y luego esto tiene que ser revertido a través de favores que tengan que prestar los nominados. Por eso proponemos nosotros hemos tratado de ver algunas experiencias de algunos países, pensábamos en una elección, pero se volvía bastante engorroso y se podía dejar de lado la parte de lo que es la meritocracia. Hemos podido ver con mucha sorpresa cómo en una entrevista para nominar a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura o a un juez se pregunta cosas tan domésticas. Y creo que ha llegado el momento y el país en la que exige... Congresista Lucio Ávila, disculpe la interrupción.
como quiera que usted tiene aspectos que no necesariamente coinciden con la propuesta y el análisis que ha hecho el invitado de hoy, vamos a dejar lo suyo al final, después de las preguntas que van a plantear a nuestro invitado, a fin de que con más amplitud usted pueda explicar su propuesta y también tener los aportes de los colegas acá. Correcto, entonces yo... exacto, después de la participación de los integrantes de la comisión, a fin de que puedan ser absueltas por nuestro invitado, e inmediatamente entraría usted. Ya, gracias. ¿Sí? Gracias, congresista Ávila. Congresista Marisa Glave. Gracias, presidenta. Darle la bienvenida al jefe nacional de RENIEC. Agradecerle además por las reflexiones que está trayendo al seno de la comisión. Presidenta, desde el Nuevo Perú nosotros presentamos un proyecto de ley, usted lo tiene entre los proyectos presentados, que coincide mucho con lo que está planteando el doctor Rivaren, y que tiene precisamente la idea de ver cómo corregir la representatividad, mejorar criterios que tienen que ver con rendición de cuentas, que tienen que ver con cómo garantizamos que quienes representan realmente representen y representen además a la institución, que no vaya a ocurrir que simplemente unos cuantos, en el caso de jueces y fiscales es un tema dramático, no representan realmente quienes forman parte, digamos. Y hemos hecho mucho hincapié, me alegró verlo también, en la necesidad de que quede claro el tema de conflicto de interés, un tema que sinceramente ha quedado absolutamente claro con el caso de los anteriores miembros del CNM, en particular del señor Guido Aguila, que lo que tenía era básicamente conflicto de intereses en general, ¿no? Conflictos de intereses en su conjunto de empresas y espacios de educación, y también conflictos de intereses políticos, ¿no? Pero ese es un tema que ojalá logremos resolver. Ahora, presidenta, yo quería preguntarle si es que habían hecho, a través suyo, presidenta, al doctor Iribarren, si es que habían hecho un análisis frente a la propuesta presentada por el Ejecutivo, porque digamos, las propuestas que tuvimos nosotros antes de que estallara el nivel de gravedad de esta crisis, de estos audios de la vergüenza, presidente, nos hacían precisamente mejorar estos criterios, ver el tema de transparencia, ver los temas que tenían que ver con la selección de algunos casos, qué sé yo, pero ahora con lo que hemos escuchado y con lo que hemos visto, la verdad es que sí estamos entrando en una lógica de reflexión sobre si un criterio más bien meritocrático para la selección de los miembros del CNM no sería tal vez un mecanismo que garantice realmente que quienes están ahí están por algún tema vinculado a finalmente el rol dentro del propio CNM y no algún otro tipo de criterio subalterno, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mecanismo sería el mejor? ¿El de una elección al interior de las instituciones, tomando en cuenta además los problemas que tenemos hoy en los procesos electorales? Es decir, imaginemos la elección de los colegios profesionales. ¿Quién hace más propaganda? Recordemos que eso es parte de los problemas que tenemos. ¿Quién tiene más recursos económicos para su campaña es quien puede finalmente ser elegido? ¿O tendríamos que buscar un mecanismo, que de alguna manera es lo que está planteando la propuesta del Ejecutivo, que lo que hay es un conjunto de electores en un concurso de méritos que lo que hace es tener un CNM que garantice en cierto sentido la neutralidad de sus miembros, ¿no? Ese es un tema de reflexión que estamos teniendo entre la propia bancada. Nuestra propuesta es similar a la que alcanza RENIEC, pero sí nos parece interesante la reflexión que está planteando el Ejecutivo con esa nueva norma, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Marisa Glave. ¿O no hay otra intervención? Congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Quería preguntar al jefe de RENIEC. Esta propuesta que está haciendo se basa en un modelo que ha demostrado que no funciona en el Perú, porque la composición que han tenido de universidades, de colegios profesionales, demuestran que no tenían la pericia suficiente como para designar jueces y fiscales. Se prestaban a una serie de corruptelas y usted nos trae nuevamente el mismo modelo, cuestionado, censurado, que ha originado que todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se vayan por decisión del Congreso. Eso no es llover sobre mojado, porque el RENIEC está planteando lo mismo, con algunos matices, pero lo mismo de un modelo fracasado. Entonces, a ver, ahí yo encuentro una inconsistencia, porque si ha fracasado esta situación, ¿cómo vamos a repetir de que algunas instituciones respetables
pero que no conocen estrictamente el derecho, vuelvan a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, se plantea que estos representantes de estas instituciones de la sociedad civil sean elegidos universalmente. Eso nos garantiza que sean los más idóneos, porque a veces se filtra pues el elemento político, es decir, hay quien designar a alguien de algún partido político, de alguna corriente política, y eso no nos garantiza mucho, la elección universal, la elección de todos los miembros de la orden, ¿no? Ahí está siempre el elemento político. No son los mejores, sino los que tienen más peso político. Y los que tienen más peso político no necesariamente nos garantiza que van a designar bien a los jueces y fiscales. Al contrario, van a poner a los jueces y fiscales que son de la corriente política de esos señores. Entonces, me parece que el mecanismo que se está utilizando para la elección de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura con este tipo de votaciones no son los más idóneos. No son los más idóneos. En tercer lugar, también se plantea algo que me parece sí importante, de que en las discusiones para ver si se ratifica a un juez y fiscal, se vea el contenido de las resoluciones. Eso sí me parece bien. Porque en el contenido de las resoluciones están los actos de corrupción. El juez a veces resuelve como A y en el mismo caso resuelve como B. ¿Por qué? Porque ha llegado la coima, pues. O ha llamado el compadre, el ahijado, como se han escuchado en los audios, pues ustedes escucharon los audios, ¿no? O hermanito, le decían, ¿cómo es la situación? Le ponemos una pena o lo absolvemos y se traficaban cosas ahí, ¿no? ¿Y dónde se plasma el acto de corrupción? En la resolución. Y me parece muy bien ese planteamiento, me parece sí un planteamiento importantísimo para que sea uno de los aspectos y factores que debe tenerse en cuenta en el nuevo Consejo Nacional de Magistratura. Yo voy a revisar las resoluciones de este magistrado o los dictámenes de este fiscal. Y voy a ver si están en una sola línea o son una culebra. A veces resuelvan en un sentido y a veces en otro. Ahí se ve la corrupción. Eso sí me parece fundamental. Y eso sí es un planteamiento que saludo de la RENIEC, ¿no? Porque, repito, no necesariamente preguntando, oiga, ¿cuál es el aspecto cultural para jueces que trabajan, por ejemplo, en comunidades aymaras o quechuas? Conocer, está bien conocer, pero fundamentalmente las resoluciones, donde resuelvan los derechos de los ciudadanos. Eso me parece, sí, un aporte muy importante. Pero, si vamos a ver si esas resoluciones están conforme a ley o no, si se ha dictado bien esas resoluciones para ratificar a un juez o un dictamen de un fiscal, todos los que tienen que analizar eso tienen que saber derecho, tienen que saber leyes, porque dirán pues porque son resoluciones que llevan un aspecto técnico, pero si pongo instituciones que conformen el Consejo Nacional de la Magistratura, que no necesariamente saben derecho, de colegios de profesionales que no conocen de derecho, conocen de otras situaciones, de otras materias, ¿cómo esos señores van a estar preparados para analizar esa resolución? ¿Cómo así? Imposible. Pueden ser excelentes profesionales en su campo, pero sobre las leyes no van a conocer nada. Entonces ahí veo una contradicción en el planteamiento que hace RENIEC, que se analicen las resoluciones, pero la conformación del Consejo Nacional de Magistratura va a ser variopinta, no necesariamente de gente que conoce el derecho. Pero eso de las resoluciones, doctor Iribarren, sí me parece algo muy importante. Porque ahí se busca, ahí se encuentra la corruptela. Ahí se encuentra la corruptela en las resoluciones. Pero la conformación sí lo veo que no condice con ese punto que acabo de mencionar. De tal manera que eso de mi parte, señora presidenta, me parece un punto fundamental que creo que hay que tocarlo, por lo menos en esa situación, repito, de las resoluciones. Y por lo demás, ¿cómo usted percibe que está la última pregunta, está evolucionando la reforma? ¿Está yendo a buen ritmo o está muy lento? Está bien que, digamos, estemos
discutiendo todavía los proyectos, los planteamientos de las instituciones, o ya debemos estar en otra etapa? ¿Está bien que nos tomemos mucho tiempo en la discusión o hay que hacerlo más rápido? ¿Usted cree que este aspecto de la justicia es vital para el Perú o puede tomarse su tiempo? Porque hay que hacer una interpretación también de la realidad, de la población, de los derechos de la población, de la designación de los jueces. Es importante percibir también o tener la opinión de los jefes de las instituciones, ¿no? Porque yo creo que es fundamental. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Saludamos a nuestro invitado. El preguntar a qué ritmo vamos avanzando me parece que no tiene mucho sentido, porque se entiende, si los invitados están viendo acá justamente para poder abrir el debate nacional, para escuchar justamente lo que ustedes, dentro de su experiencia, nos tienen que decir. Entonces yo creo que estamos en el camino correcto. Por lo contrario, decir que estamos atrasados o no estamos avanzando, significaría pues que no podríamos seguir invitando a aquellas personas que justamente nos van a ayudar a resolver estos problemas. Por tanto, esa pregunta en realidad no puedo entender. Sí, con todo gusto. Congresista Lescano. Señora presidenta, yo tengo que preguntar esto, ¿no? Tengo que preguntar esto, ¿a qué ritmo va la reforma? Porque eso es importante, ¿no? Repito, ya los planteamientos de la presidencia de la República ya es preocupante porque dice, Congreso no está haciendo nada, voy a utilizar los mecanismos legales para clausurar este Congreso. Eso es lo que ha dicho. Y la crisis que nos ha traído a esto es porque también el señor Becerril ha estado interviniendo en esa crisis, pues. Al punto, congresista no con los miembros Lescano, del por Consejo favor. Nacional de la Estamos Magistratura, discutiendo, claro, pero estamos, perdóneme usted, en un debate importante sobre el cual usted mismo está poniendo la celeridad por delante, entonces le agradecemos que contribuya para que podamos tener un dictamen que avance y no distraigamos con comentarios que no están en discusión. No, con pero todo sí respeto. está en discusión porque él sabe, el congresista Becerril, que se reunía con el señor Águila para designar a los miembros y que presidan el Consejo Nacional de la Magistratura. Sabe perfectamente usted, señor Becerril. Entonces estamos en esta situación porque usted también ha participado en eso. Me parece, ¿no?, que usted tiene que hacer una mea culpa y decir, bueno, yo no participo en este debate porque yo estoy de alguna manera también contribuyendo en el caos. Yo voy a contestar. No. Entonces, presidente, tiene que ver, porque si no hacemos una ficción de este debate. Tiene que ver, yo no sé qué hace sentado el señor Becerril acá discutiendo este asunto. Es representante, miembro de la Comisión de Constitución, congresista Lescano. ¿Terminó con la interrupción? Está bien blindado y no pasa nada. Terminó con la interrupción, congresista Lescano, porque está en una interrupción. Terminó con la interrupción. Muchas gracias. Congresista Becerril puede continuar haciendo el uso de la palabra. Sí, me pide interrupción el congresista Lucho Galarreta. Presidenta. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Pedirle disculpas al invitado por el papel vergonzoso que a veces ocurre en esta comisión. Presidenta, yo creo que deberíamos, salvo que sean fuegos artificiales, concentrarnos en la materia del debate. No estar adelantando opinión ya dice por dónde viene la mano, es decir, el mínimo respeto a las investigaciones que en la otra comisión yo estaba hace un rato para una de las acusaciones que se están dando ahí, pero ya hay un parlamentario que ya tenemos claro que él ya acusa y va a acusar a todo el mundo, ¿eh? Porque obviamente hay gente que está cuidando la corrupción, eso está clarísimo, quieren tumbarse un montón de gente para que no se descubra. Presidente, es natural que hoy día el jefe de la Oficina Nacional de RENIEC ha venido a plantear una alternativa, mire, distinta a la que ha estado el defensor. Y la pregunta que le hice al defensor del pueblo, que no le preguntaron lo mismo que le han preguntado al señor, pero yo sí lo voy a decirle, pero el defensor del pueblo ha dicho que las reformas tienen que hacerse responsablemente, no para la tribuna, porque hay congresistas que cuando hablan miran a ver qué cámara están, ¿no? Entonces, como ya se dan cuenta que ya vinieron dos cámaras, empiezan a hacer sus juegos artificiales. Y el defensor del pueblo ha dicho muy claro, hay que hacerlo de manera responsable, si hay que avanzar de manera inmediata con el Consejo Nacional de la Magistratura, si hay que avanzar con el tema de la reforma judicial, pero hay otras que no. Entonces, el esquema que ha traído el jefe de la RENIEC es más bien el esquema originario, desde su punto de vista, con muchas reformas. Yo voy más por otro esquema, pero es su punto de vista, pero ya cuestionar solo del principio, porque viene con un esquema distinto al que piensa un señor congresista, ya lo quiere deslegitimar. Yo creo que deberíamos centrarnos, presidente, a usar argumentos que me imagino que es lo que va a usar el congresista Becerril y no caer en las provocaciones de gente que no cree en democracia. Gracias, congresista.
Gracias, congresista Galarreta. Congresista Becerril. Sí, gracias, Presidenta. Yo no voy a caer en el juego de una persona pues que lo único que sabe es atacar al mismo Congreso de siempre. Acá estamos para construir, no para destruir como pretendo. Y yo creo que lo que nosotros estamos planteando, por ejemplo, un proyecto de ley, y creemos fehacientemente en que todos los representantes del CNM debían ser elegidos en votación universal, secreta y libre. Pensamos que debería haber un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero elegidos por todos los jueces y por todos los fiscales titulares a nivel nacional. Creemos también que debe haber un representante, un abogado, elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima, otro abogado por los demás colegios de abogados a nivel nacional. También creemos, nuestro planteamiento es un profesor de Derecho de una universidad pública, elegidos por todos los profesores con categoría principal, y también una de las privadas. Es decir, nosotros creemos que debe acabarse con la elección de los miembros del CNM por una cofradía de amigos, como ha venido siendo siempre. Pero también creemos que los miembros del CNM deberían ser profesionales del derecho, porque justamente su abocamiento, su ámbito de trabajo, donde van a desarrollarse, es con el tema nombramiento de jueces, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Y aún más, también ellos tienen la posibilidad de sancionar, en este caso a los jueces supremos, de motu propio, o a los demás jueces a pedido de los órganos de control. Y si estamos hablando ahora de evaluar resoluciones, ¿cómo lo haría, por ejemplo, alguien que no conoce el derecho? Y vemos acá en el proyecto que usted nos presenta, en su exposición que nos presenta, que de 9 miembros, 6 podrían ser miembros que no tienen ninguna relación con el derecho. Por ejemplo, cuando dice 1 por las universidades públicas, podría ser tranquilamente alguien que no tiene relación con el derecho. 2 por los organismos constitucionalmente autónomos. También 1 por las universidades privadas y 2 por otros colegios profesionales. En vez de 9, que haya la posibilidad de que 6 no sean miembros relacionados con el derecho, nos parece en realidad algo que no resolvería el tema de fondo. Yo creo que deberíamos tratar de que la mayor cantidad de estos miembros del CNM deberían ser, como repito, abogados relacionados con el derecho. Pero también, aprovechando su presencia, quisiera preguntarle, por ejemplo, dentro de la reforma integral del sistema de justicia, ¿qué hacer, por ejemplo, con los jueces supernumerarios? ¿Qué hacer con los fiscales que son provisionales, que son la gran masa de los que imparten justicia? ¿Y quiénes nombran a estos jueces supernumerarios, estos fiscales? Prácticamente es una persona y lo nombra a su gusto y criterio. Entonces, eso obviamente que genera pues todo un caos en el tema de justicia. Y por último, ¿qué piensa usted de los órganos de control, tanto la OCMA como la Fiscalía Suprema de Control Interno, si deben seguir siendo dentro del seno de estas instituciones? Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Lucio Ávila.